Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Frutos, presentándote el capítulo Benignidad, donde Macarena Espinosa, amiga de nuestra casa, nos invita a conocer cómo quiere Dios que vivamos. ¿Qué es la benignidad? ¿Y por qué es tan importante en la actualidad? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hemos estado revisando esos diferentes conceptos, esas diferentes palabras que son parte del fruto del Espíritu en episodios anteriores. Y hoy quiero compartir contigo la benignidad. No sé si es una palabra que acostumbras a mencionar o que escuchas frecuentemente en tu entorno. Quizás nos puede parecer un poco lejana o quizás un poco antigua o más bien bíblica, y por eso te quiero invitar a que leas conmigo, que quizás puedas buscar también en Gálatas 5, 22-23, y vamos a leer una versión un poco más actual para comprender quizás y acercarnos a este concepto de benignidad. Y dice: el Espíritu de Dios, o los frutos del Espíritu, nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Es una serie quizás de características que a muchos nos gustaría poder adquirir o quizás seguir trabajando. Y uno de ellos creo que actualmente no es algo tan común, no sé si a ti también te pasa, y es ser amables y tratar bien a los demás. Es algo que quizás no siempre solemos ver. Piensa en tu contexto, en los lugares en donde tú te desenvuelves, en tu trabajo, el colegio, la universidad, con tu familia, tus amigos, tu gente cercana. ¿Somos amables siempre o todo el tiempo? Y quiero que podamos comprender juntos este concepto de benignidad, poder aterrizarlo de alguna manera y ojalá en algún momento poder llevarlo también a la práctica. La benignidad en la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano. Y de alguna forma este comportamiento ejemplar debería verse traducido en demostrar esta benignidad justamente. Ser gentil con otros, ser amables, no hacer distinción, ¿cierto?, de ninguna persona, de ninguna forma de trato, ¿verdad? Pero es algo fácil en el día a día, porque de simple manera suena sencillo quizás decirlo o tratar de entenderlo, pero en la práctica, en el día a día, cuando sales de tu casa o cuando una persona te ha herido o ha tenido una mala forma contigo, ¿piensas en ser amable inmediatamente? O quizás esperas algo de otra persona y quizás eso no es correspondido. ¿Eres gentil con esa persona? La benignidad fue pensada y por algo está en los frutos del Espíritu, simplemente para el bien. Ese es su propósito. Está creada para el bien. ¿Pero para el bien de quién? De nuestro prójimo, de otras personas.
¿Cómo puedo cultivar la benignidad? No es algo fácil, como hablábamos recién, no es algo que quizás no está en nuestra naturaleza humana. Sobre todo hoy que hay tantas cosas que nos estimulan, hay tantas cosas que están en nuestro contexto, que nos distraen, que es complejo quizás cultivar esta benignidad. Pero sí hay una forma, y está en la Biblia, y fue un mandamiento que Jesús dejó para sus seguidores y que nosotros también, como seguidores de Él, también lo podemos poner de alguna forma en práctica, que es el amor y de alguna forma también la empatía. Y Jesús dijo, un mandamiento os doy. Muchas personas de esa época se preocupaban por cumplir la ley, por ser muy rigurosos, por llevar como todo como corresponde, y le preguntaban muchas veces cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús fue tan directo, pero tan práctico a la vez, y les dijo, un mandamiento os doy, que se traduce en dos quizás elementos prácticos. Amar a Dios con todo tu corazón y como consecuencia amar a las otras personas. En eso se traduce todo el Evangelio, toda la vida cristiana. Eso es amar a Dios en primer lugar y como consecuencia amar al prójimo. También hay otros conceptos que por ahí escuchamos en la Biblia, que dice ama a tu prójimo, ama a esa persona que tú tienes al lado, como a ti mismo. Qué importante el amor propio también entonces, para yo poder amar a las otras personas. Es algo que nos desafía de alguna manera, pero por eso es tan importante cultivar ese amor con Dios y de esa forma también ese amor propio. Y de alguna manera que eso se vea traducido a amar al otro. Y en el periodo en que Jesús estuvo en la tierra, como les comentaba anteriormente, mucha gente se acercaba a preguntarle, a saber si lo que estaban haciendo estaba bien, estaba dentro de la ley, era correcto. Y en ese contexto, Jesús utilizaba muchas veces parábolas, que de alguna manera lo podemos traducir en historias como de ejemplo, ¿cierto? Quizás como metáforas para poder comprender de mejor manera cuál era el mensaje que Jesús quería entregar a las personas en ese momento. Y esas parábolas también nos sirven a nosotros. Y justamente para hoy que estamos hablando de la benignidad, hay un ejemplo muy interesante en el libro de Lucas, en el capítulo 10 y entre los versículos 25 y 37. Y quiero que podamos leer esta historia y sacar quizás de ahí también algún ejemplo. Quizás algunos de ustedes la han escuchado, quizás también es primera vez que la vas a escuchar. Y el título de esta parábola es Un extranjero compasivo. Voy a leer una versión un poquito más actual para poder comprender un poco de qué se trata. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder una pregunta difícil. Esto era lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Estaban ahí atentos a preguntarle a Jesús muchas cosas para entender mejor las leyes o todo lo que Jesús hablaba. Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo, y aquí está la parábola. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones, y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino, pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino.
Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: «Cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte». Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: «A ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo de este hombre que fue robado? El que se preocupó por él y lo cuidó», contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Qué tremenda historia. Es algo que podemos ver quizás también en nuestra actualidad. Personas quizás de distintas culturas, distintos contextos que pensaban de manera distinta. Este buen samaritano de alguna forma ayuda a esta otra persona. Logra empatizar independiente de las diferencias quizás de pensamientos o de prejuicios que podrían haber tenido hacia esta persona que estaba con alguna necesidad. Jesús le plantea un gran desafío a este maestro de la ley, que seguramente estaba muy preocupado por cumplir la ley y por heredar la vida eterna. Pero en la práctica y en el día a día, ¿practicamos esta benignidad, este concepto que fue creado para el bien con otras personas? Piensa quizás en tu contexto, con quienes te relacionas día a día. Sin duda es un desafío porque, como mencionaba antes, no es algo que quizás a todos les pueda nacer de manera natural. Sobre todo, insisto, en un mundo lleno de estímulos, de situaciones que están constantemente rodeando nuestra vida. No es fácil parar quizás y mirar al otro y decir: oye, sí, en realidad esta persona necesita que alguien pueda curar sus heridas o necesita que pague algo extra. Jesús fue muy concreto y directo con este maestro de la ley y le dijo que simplemente eso tenía que hacer, ver a la otra persona. Y no necesitamos quizás hacer grandes acciones o de alguna forma caridad también, que podríamos muchas veces confundirlo. Se trata de mirar a esas personas que están al lado de nosotros, en nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de universidad, personas cercanas a nuestro contexto. Se trata simplemente de no mirarnos a nosotros todo el tiempo, que es importante el amor propio, por supuesto, en su justa medida. Porque también me puedo quedar solamente con mis problemas, mis necesidades, mis preocupaciones. Y a veces cuando eso nos pasa, nos cegamos del resto, de que quizás hay alguien al lado mío que está necesitando también una mano. Hay una película que vi hace muchos años atrás, yo creo que entre mi adolescencia e infancia quizás, que me impactó mucho, que se llama Cadena de Favores. No sé si alguna vez la has visto. Y es muy interesante la temática que plantean en esta película. Creo que puedes sacar muchas enseñanzas o muchas ideas para poner en práctica, pero creo que la idea principal es cómo un acto dirigido a ayudar a otra persona o a dedicar tiempo de tu vida, tu propio tiempo para compartir con otra persona y de alguna forma poder apoyarla en alguna situación, puede generar justamente consecuencias hacia otras personas. Y te quiero contar brevemente cuál es la idea de esta película. Hay un chico que llega a su clase, había pasado de nivel, de curso, de grado, podríamos decir, y el profesor, que era nuevo, les plantea un desafío para el año. Y les dice que tenían que pensar en una idea
que de alguna forma pudiese como transformar al mundo, muy sencilla la tarea, y que tenían que llevarla y ponerla en acción. Y este chico, este joven, se toma muy en serio esa tarea, esa misión y comienza a trabajar en esto. Y empieza justamente a mirar su contexto próximo, a ver el lugar cercano en donde él vivía, a su madre, a la gente cercana a él de alguna manera, y empieza a generar distintas acciones, favores de alguna forma, que se empiezan a generar en una cadena. Pero la condición que él ponía, de alguna forma, cuando él ayudaba a alguien o cuando lo acompañaba en alguna situación, era que esa persona le tenía que devolver de alguna forma ese favor a 3 personas más. No pedía algo a cambio. También escuchamos muchas veces el dar y el recibir. Es importante, por supuesto. Pero si nos quedamos en ese concepto, creo que muchas veces no sé si recibiríamos de vuelta lo que hacemos. Y sería un poco frustrante. Y él le planteaba este desafío a cada persona con la que él se encontraba y la ayudaba. Y se fue generando justamente una cadena de favores. Y de hecho él iba contando, él dibujó un circulito donde estaba él, donde iba a ayudar a sus 3 personas cercanas, donde esas 3 personas después iban a ayudar a 3 y así. Finalmente, no les quiero hacer spoiler de la película, pero ocurre una situación muy importante y termina llegando mucha gente a su casa, donde se ve realmente reflejado este resultado de esta cadena de favores, de cómo una pequeña acción había generado tanta consecuencia sin que él mismo fuera consciente de todo lo que estaba pasando como trasfondo. ¿Cómo pueden nuestros actos, cómo pueden un gesto amable, una sonrisa a alguien que va pasando, generar otro cambio para otra persona? Y así hacerse una cadena de favores. De hecho, el eslogan de esta película es: ¿será posible que una idea cambie el mundo? Tremendo desafío. Pero ¿será que si practicamos la benignidad y el amor, la empatía, la amabilidad con otros, pueda de alguna forma ir cambiando nuestro contexto próximo también? Hay una psiquiatra española que se llama Marian Rojas Estapé. Es una psiquiatra que plantea distintas ideas sobre la vida, y una de ellas me gusta mucho y quiero compartírselas hoy día a ustedes, que habla sobre las personas vitaminas. Bueno, las vitaminas sabemos que nos ayudan a estar mejor, ¿cierto? A tener una mejor salud. Creo que se entiende un poco el concepto. Y ella en una entrevista menciona, porque le preguntan como cuáles son las crisis que hoy por hoy estamos viviendo como humanidad. Y ella cree que una de las principales crisis es la atención. Pero no es esa atención solamente de yo mantenerme unos minutos concentrado en algo que alguien está diciendo o en alguna cosa que estoy viendo en alguna pantalla, sino que es esa atención que le podemos dar a los demás. Y ella daba como ejemplo, no sé si te ha pasado a ti también, que tú puedes estar en una conversación con una persona, con tu pareja, un amigo, una amiga, un familiar, un compañero de trabajo, y tú quizás le estás contando algo que es muy importante para ti, y esa persona seguramente está haciendo este ejercicio. Ella decía que eso sin duda generaba un gran problema, y que a partir de eso y de sin duda muchas otras consecuencias más, decía que en este periodo, sobre todo de pandemia, de muchas personas que no se sienten escuchadas o que no sienten que quizás hay una atención por sus necesidades, decía: la lista de espera que tenemos nosotros para atender a personas son eternas, estamos desbordados. No me cabe duda que en Chile esa realidad, que es donde estamos, es igual. Pero ¿qué son estas personas vitaminas? Haciendo este contrapeso, ¿cierto?, con esta crisis que tenemos. ¿Y por qué son tan importantes estas personas vitaminas? Bueno, estas personas vitamina, ella menciona que estimulan la hormona de la oxitocina. No vamos a tener una clase de la hormona de la oxitocina, pero sí te quiero mencionar qué es lo que provoca esta hormona. Y es la que potencia, por ejemplo, el sentido del humor, disfrutar,
de las distintas situaciones de la vida, la alegría, potencian el autoestima, sonreímos más. Entonces estas personas vitaminas son aquellas que se dan el tiempo para escuchar, para estar, para acompañar, para cubrir nuestras necesidades, para sanar nuestras heridas, para mirar a esa persona como el buen samaritano. Esas son las personas vitaminas, aquellas que potencian nuestra autoestima, aquellas que se ponen más contentas de los logros que nosotros mismos. ¿Te consideras una persona vitamina? ¿Te gustaría serlo en tu contexto? ¿O necesitas quizás una persona vitamina? Creo que todos la necesitamos. Alguien que esté ahí ayudándonos, empujándonos, animándonos. Sin duda son muy importantes. De hecho, esta misma psiquiatra decía, somos seres sociales, necesitamos de un otro constantemente. Entonces, qué importante es poder considerar este concepto, qué importante fue ese único mandamiento que dejó Jesús. Un mandamiento os doy, que amen a Dios con todo lo que son y amen a su prójimo. Que el ruido de tu mente o el ajetreo de tu vida no te impida mirar a quienes están a tu alrededor. Ese buen samaritano, ese extranjero bondadoso, podría haber seguido su camino, como estos otros dos aparentes judíos ejemplares. Pero él quiso parar, él quiso mirar a la otra persona. Él dio una milla más a lo que pudo dar en ese minuto. Le dijo a la persona de la posada, si falta plata, ahí está. Si te falta tiempo para ser esa persona vitamina, es un desafío. Pero debemos partir por amar a Dios. Y no me cabe duda que el resto y todo se va a ir dando como una consecuencia. Esos son los frutos del Espíritu. Cuando logro conectarme con Dios de alguna forma, la paz, la bondad, la fe, el amor, el gozo, la mansedumbre, la paciencia, la benignidad, se van a ir dando de manera natural y no se van a convertir en una carga. ¿Sabías que si repites una misma acción por un periodo de tiempo determinado se puede convertir en un hábito? Y si conviertes en un hábito escribirle a una persona cercana que tú sepas que está pasando por un mal momento, o ese amigo o ese familiar que quizás no siempre ves pero te gustaría mantenerte en contacto, piensa en estos minutos quizás. Puede que se te vengan muchos nombres a tu mente. Entonces este es el momento para que puedas escribirle un hola, un cómo estás, o espero que tengas un buen día. Hay pequeñas acciones, hay pequeños favores que se pueden hacer y que se pueden quizás convertir, como les decía, en esta cadena de favores. Un mandamiento os doy: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.